debería haberse balanceado de esta manera, con 12 protones. Con 12 protones, ¿sí? Es un poco que ahí ¿no? Ha habido una falla de tipeo seguramente, ¿no? Y eso induce a error, ¿no? A error. Ya, profe, gracias. Ya. Profesor, ¿qué es la Dígame, transmutación? sí, a ver, Transmutación. la misma pregunta es, todo proceso donde haya cambio nuclear, esa es la transmutación. Y específicamente sería fisión y fusión nuclear. Pero donde haya un cambio nuclear es una transmutación. A eso se refiere con transmutación. Ok, profe, gracias, profesor. Le Sí, envío otra pregunta en el sí, chat. dígame. En el chat sale. A ver, a ver, no cierro esto. ¿Qué lo está viendo? Ya, ahí, ¿cuál era la pregunta, señorita? Ah, ya. ¿No tendría que decir en el ítem 2, según su fórmula empírica, una milimol para que pueda ser verdadero, así como dice la solución? No le entiendo, señorita. En el ítem 2 dice, según su fórmula empírica, una mol de este hidrocarburo. ¿Lo ve el ítem 2? Sí, dice, según su fórmula empírica, una mol de este carburo contiene 1,2 por Ajá. 10 a la 21 átomos de De carbono. carbón. Y en la solución dice que es verdadero. Y para que sea verdadero, ¿no tendría que decir en lugar de una mol, una milimol? No está en verde, arriba. A ver, no, a ver, tengo que ir a ver, una mol de hidrocarburo contiene 1,2 según la fórmula empírica, pero ahí, de acuerdo a la fórmula, que no tengo yo no veo acá, lo que yo había solucionado, ¿sí? No lo veo acá, ¿sí? Entonces de ahí yo parto del dato, ¿sí? Sí, no la tengo ahorita, no tengo no, entonces se tendría que volver a hacer toda la pregunta. No lo achique, se está achicando, yo no sé por qué. A ver. El hidrocarburo tiene una masa molar. Fórmula empírica. Ya, entonces la fórmula empírica, su masa molar es 24 más 2 sería 26 gramos por mol. Y una mol sería 26 gramos, ¿no? Una mol sería 26 gramos. Entonces te está preguntando, según la fórmula empírica, porque la fórmula empírica es dice, según la fórmula en que una mol de este hidrocarburo, esa es la precisión. A ver, se está compartiendo, no sé,
No, profesor, no veo nada. Por eso, pues es que cuando yo cerré, porque cerré lo suyo, y ahora me está escuchando y cerré nomás y ahora me ha hecho... Ya se está compartiendo. Sí, profesor. Dice acá, C2H2. ¿Qué pasó? Uy, 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 no quiere escribir ya. C2H2. Sí, la masa molar de esto es 24 más 2, Profesor, la fórmula empírica es C2H4. H4. Ajá. Ya. Entonces, más 4 sería 28 gramos por mol. Entonces, te habla de una mol, de una mol. Su masa molar es ¿cuánto? 28 gramos. Eso es en principio. Ya, pero una mol, ¿cuánto contiene de átomos? Ya sería 1 por un número de Avogadro, que sería 1 por 6 por 10 a la 23 átomos, en este caso moléculas sería, ¿no? No átomos, sino moléculas, ¿sí? Sería moléculas. 1 por 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué? De C2H4, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eh, estamos hablando de una mol, ¿sí? Esto me daría 6 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Eso sería para una mol, porque nos está pidiendo en relación a la fórmula empírica, que esta viene a ser la fórmula empírica, pero para una mol, ¿sí? Eso sería lo concerniente a eso, ¿sí? Ahora, voy a dejar ahí mantener y vamos a ir a su pregunta. Entonces dice que tiene 1,2 por 10 a la 21 átomos de carbón. 1,2 por 10 a la 21 átomos de carbón. Entonces, vamos acá. Ahora, por cada molécula de carbono, por cada molécula de carbono, por cada molécula de carbono, por cada molécula tú tienes 2 de carbono. O sea, en cada molécula que dice 2H4, por cada molécula tienes 2 de carbono, 2 de carbono. Entonces, si yo tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de C2H4, ¿está bien? Entonces, este 2, ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Y yo tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de carbono, pero como acá, moléculas de C2H4, pero como acá dice 2, yo le indiqué, ¿no? Tiene que multiplicar por 2. Entonces, 2 por 6 por 10 a la 23 me va a dar 2 por 6, 12, ¿no? Por 10 a la 23, ¿no? Por 10 a la 23
observe, me va a dar, ¿no? 1,2 por 10 a la 24. No sé qué sucede. Dos por 6 por 10 a la 23 me va a dar 1,2 por 10 a la 24 átomos de carbón. Átomos de carbón. ¿Sí? Ahora, nos estamos guiando, ¿no? Nos estamos guiando por lo que dice acá el enunciado. Dice, una mol, si usted está observando ahí su chat, una mol de este hidrocarburo contiene 1,2 por 10 a la 21. ¿Qué dice usted? Según la clave es verdadero, Por eso, pues eso es lo que le pero aclaro yo. Eso es lo que le estoy... Una mol, dice, de hidrocarburo. Una mol. Ahí está bien claro. no es falso. Claro. O sea, usted mismo está viendo, ¿no? Entonces tendría que decir una milimol para que sea verdadero, ¿verdad? A ver, no sé, pues si acá dice una mol, nosotros no estamos hablando de milimol. No, no, pero para que sea Sí, por verdadero, eso, pues no, pues dirías. yo me baso en lo que dice ahí, señorita. ¿Sí? Tenemos que guiarnos por lo que dice. Tenemos que guiarnos porque yo no estoy calculando con milimol, estoy trabajando con una mol, una mol, ¿sí? Entonces, ahora, y ahora no sé por qué se está borrando. No sé por qué se está borrando, ¿no? 1,2 por 10 a la 24 moléculas, moléculas de C2H4, ¿no? Ahora, si fuera una milimol, o sea, si me preguntas sobre una milimol, ¿no? Si la pregunta fuera sobre una milimol y no una mol, acá sería 10 a la menos 3 mol. 10 a la menos 3 mol. ¿De qué? De esta, ¿no? De esta misma. Entonces, ahí yo reemplazo 10 a la menos 3 reemplazo por 6 por 10 a la 23 y me va a dar 6 por 10 a la 20, por 10 a la 20, ¿sí? Me va a dar 6 por 10 a la 20. Pero eso sería de las moléculas de C2H4. ¿Sí? C2H4. Ahora, por cada molécula tengo dos átomos de carbono, sería 2 por 6 por 10 a la 20. Esto me va a salir 12 por 10 a la 20. Y entonces, acá no tomo un entero, sería 1,2 por 10 a la 21. Si es que diría ahí milimol, pero dice una mol, señorita. Si dijera una mol, si dijera una mol, ahí como en el texto que usted ha enviado, si fuera una mol, sale esto, 1,2 por 10 a la 24. Pero si dijera una milimol, entonces saldría esa respuesta que dice ahí, 1,2 por 10 a la menos. Entonces, usted debe considerar, si el valor es una mol, la respuesta sería esto. Entonces, esa respuesta sería incorrecta, o sea, falsa. Pero si en el texto de fuera una milimol, porque ya le entiendo qué es lo que me estaba preguntando, entonces finalmente la respuesta sí sería correcta. ¿Está claro ya? Sí, profe, gracias. Claro, pues debería ser como usted estaba indicando, debería decir milimol, ¿no? Milimol, ¿sí? Ya, ya, muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Continuamos.
Ya, a ver, ¿qué pregunta más hay? Por favor, a ver. ¿No? Porque yo más o menos estaba viendo este tema nuevo que es electroquímica, ¿no? A ver, ¿qué son electrodos de... A ver, hablando de electroquímica, hay dos procesos que necesariamente debemos conocer, la electrólisis y los elementos galvánicos. La electrólisis y los elementos galvánicos. Está bien, pero primero deben ustedes saber qué son los electrodos, los conductores de primer género, ¿no? ¿Qué son los conductores de primer género? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Acá creo que están los ejemplos, sino que vamos a tener dos procesos, la electrólisis y ¿cómo se llama? Las reacciones en este caso, los procesos galvánicos, donde tenemos las pilas y las baterías, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero Profe, necesitamos, sí, dígame. discúlpame por un momento. ¿Va a explicar la teoría, verdad? No, no, dígame si Ah, hay ya. alguna pregunta, no Sí, sé. de los propuestos, la 3 y la 4 de esta semana. A ver, Por, ya, ahorita, porque si no, ¿qué? Mm, de los que ejercicios, ahorita no los tengo, esos ejercicios. le puedo enviar captura. Es que no puedo estar entrando ahí, señorita, no los tengo ahorita. A ver, voy a abrir, ¿sí? Déjeme abrir, ¿sí? Porque no lo tengo. Voy a copiar acá. Pues dime si lo quiere copiar o no lo quiere copiar. A ver, este es el 3 si no me equivoco. Ahí está. Dice la electrólisis del agua, ¿no? La electrólisis del agua. Profesor, es de propuestos. Ese es propuesto. Ay, Ese es el propuesto del tema de hoy. sí. Ya. Dice la electrólisis del agua. Sí, lo que pasa es que lo estoy copiando. Lo estoy copiando, sí, porque no los tengo. En esta PPT yo no la tengo. ¿Sí?
no lo tengo. Entonces, y luego hay una ecuación global. ¿Sí? Dice, carambas. No sé por qué se va a otro sitio. Y entonces, suponiendo que los datos del potencial estándar de la celda se obtuvieron utilizando electrodo estándar, de hidrógeno, al respecto, seleccione la alternativa correcta. ¿Sí? Acá tenemos los potenciales estándar, de caso, ¿no? De la reacción aquí. ¿Sí? Y de hidrógeno, ¿no? Y la reacción global que está acá, ¿no? Que no se pega bien acá. Ya, entonces dice, suponiendo, al respecto selecciona la alternativa correcta, ¿verdad? Hay una alternativa correcta ahí. Dice, el potencial estándar de la celda, ¿no? Porque es de los propuestos, no lo tengo acá, es 1,23 voltios. Es 1,23 voltios. ¿Sí? Entonces, ahora, hay que restar, o sea, para hallar la diferencia de potencial, ¿no? Hay que restar, en este caso, ¿no? O la fuerza electromotriz, ¿no? La diferencia de potencial, o la fuerza electromotriz, como se le llama, ¿no? Como se le llama, hay que restarle, ¿no? ¿No? El potencial estándar de reducción, ¿no? De reducción en el cátodo, menos el potencial estándar de reducción en el ánodo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tendríamos que restar, ¿no? Tendríamos que restar aquí 0 voltios, ¿no? 0 voltios menos los valores, aquí está 1,23. 1,23. ¿Está bien? Y eso nos daría menos 1,23 voltios. ¿Está bien? 1,23 voltios. Entonces, lo que sería erróneo porque es menor que cero. Entonces, por eso es que esa propuesta, la primera dice el potencial estándar de la celda es de 1,23 voltios, ¿no? Entonces no debe salir porque sale negativo, menos 1,23. Eso sería cero. Eso sería cero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la primera sería falsa. Dice, la descomposición del agua es un proceso espontáneo. ¿Sí? También es falso porque acá el valor de este potencial, esta diferencia de potencial de la fuerza es negativo, 1,23 menor que cero. Entonces, eso sería falso, ¿no? Eso sería falso. Y, Profesor, el, sí, el potencial en el cátodo es cero, dice usted, ¿no? ¿Cómo sí, sacó que es porque es la de cero? reducción. Acá, Ah, reducción, reducción. Y aquí es oxidación. Aquí es oxidación. ¿Sí? En ese sentido, porque siempre tú usted realiza la diferencia del potencial de reducción estándar, ¿no? En este caso, que se produce en el cátodo menos el potencial estándar en el ánodo, ¿no? En el ánodo, ¿sí? A ver, la siguiente, ¿sí?
Dice, con una carga equivalente de 8 Faraday, una carga equivalente, o sea, se desprenden 4 gramos de hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos acá, de 8 Faraday vamos a tener 4 gramos de hidrógeno. Entonces, tenemos que se produce 2 moles de hidrógeno. 2 moles de hidrógeno, ¿sí o no? Acá está, dice. 2 moles de hidrógeno. ¿Sí? Pero a eso le corresponden 4 electrones. Entonces sería 4 moles de electrones. A esto le equivale 4 moles de electrones. ¿Sí? Entonces, si son 4 moles de electrones, van a ser, ¿no? En total, vamos a tener, ¿no? Para 2 moles de hidrógeno, 4 moles de electrones, vamos a tener, ¿no? 4 Faraday, ¿no? Vamos a tener 4 Faraday. 4 Faraday, ¿sí? ¿No? Porque para una mol de hidrógeno sería, una mol de electrones tendríamos un Faraday. Para 4 moles de electrones sería 4 Faraday, en ese sentido, ¿sí? Ya. Ahora, pero para 2 moles yo tengo acá 4 gramos de hidrógeno. Pues 2 por 2 sería 4 gramos, 2 gramos por 2, 4 gramos de hidrógeno. Entonces, tendríamos ahí una regla de 3 simple, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué indica ahí? Con una carga equivalente de 8 Faraday, tendríamos 4 gramos de hidrógeno. Entonces, aquí voy a colocar 8 Faraday y para 4 moles sería 4 gramos. Para 4 Faraday sería 4 gramos y para 8 Faraday, X. Entonces, X, esto me va a dar 8 por 4 entre, entre, eh, entre 4, ¿no? 8 por 4 entre 4, ¿no? 8 por 4 entre 4. Entonces nos va a dar 8 gramos, 8 gramos de hidrógeno. ¿Pero qué dice la expresión? ¿No? Dice que 8 Faraday, o sea, van a generar 4 gramos de hidrógeno. Eso es falso, ¿no? Eso es falso, ¿sí? Esa es la siguiente es falsa. Luego dice, en el ánodo se forma hidrógeno y en el cátodo oxígeno. Entonces ya hemos dicho, donde se produce reducción es el cátodo. Cátodo. Y acá en el cátodo se está produciendo hidrógeno. Entonces, eso es falso. ¿Sí? O sea, ha dado la connotación, por ejemplo, al revés, ¿no? Entonces, y hay que establecer si es falso o verdadero, ¿no? Dice, en el ánodo se forma hidrógeno, ¿ya? Pero en el ánodo se da oxidación y no una reducción. En cambio, acá está, ¿no? Como es una reducción, se produce hidrógeno, ¿no? Eso es cátodo. Entonces, eso, la D es falsa. La D es falsa. ¿Está bien? Y la E, por ejemplo, dice la semireacción que ocurre en el cátodo, ¿no? O sea, la reducción. O sea, en el cátodo realmente se debe dar la reducción del agua, ¿no? El agua se reduce como indica ahí en la, ¿no? En la separata, ¿no? ¿No? Reducción del agua, 4 electrones, ¿no? Nos da 2 de hidrógeno, 2 hidrógeno más 4 OH, ¿no? 4 OH, ¿no? Y acá sería, en este caso, ¿no? 4 hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si se va a la mitad, si se puede, mitad, mitad, la reacción realmente quedaría así, ¿no? 2 de agua más 2 electrones más un hidrógeno y más 2 OH menos, ¿no? Esa es la que comúnmente se ofrece en los textos, ¿no? Comúnmente se ofrece en los textos, ¿no? Pero la han puesto así, así que no hay complicación, ¿no? ¿No? Y esa es correcta, justamente la E es la correcta. Ya, y la otra, ¿cuál dijo? Era la 3 y ¿cuál? El ítem 2 de la 4.
el ítem 2 de la 4, ¿no? A ver, acá también en la 4, no sé qué está pasando con el sistema porque está que vibra. No sé qué pasa. Voy a tratar de escribir. Ya. Entonces, acá la pregunta es así. Uno sin en estado sólido más, esto nos da sin más 2 electrones, más 2 electrones y nos da un potencial estándar 1 de más 0,763 voltios. Y 2 dice acá, el bromo acuoso pasa a menos, ¿no? Menos 1, pasa a bromo molecular 0 más 2 electrones, ¿sí? Más 2 electrones. Entonces, eh, eh, el ítem 2 me dice, ¿no? El diagrama de la celda. Usted está indicando que el diagrama de la celda 4, ítem 2, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces dice el diagrama de la celda. No corresponde, dice. Usted piensa que no corresponde. Porque el ítem 1 es falso, dice el potencial estándar de la celda es menos 0,302. Eso es falso, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, eso es falso. Claro, ¿no? Ya, ahora, el diagrama de la celda dice que debe ser sin sólido, zinc más 2, doble raya, doble slash, ¿no? 2, bromo acuoso, ¿no? Acuoso, slash, bromo líquido, ¿no? Bromo líquido y acá es un electrodo inerte de platino, ¿no? Que ayuda justamente a que se dé esta reacción de oxidación. Se supone que este es el cátodo. Pero una preguntita, ¿por qué el platino solamente va con el cátodo, no al otro lado también? No, también puede ir, sino que aquí ya tienes un electrodo de zinc. O sea, el platino es para los electrodos, es No, también se porque puede utilizar en cierto tipo de procesos, pero eso es específico. Eso es específico. Hay de platino, hay de grafito también. Hay de platino y hay de grafito. específico, o sea, solamente a algunos se les pone platino o grafito. No, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en el caso de, ¿no? En este caso de electrodo de bromo selectivo, ¿no? Con bromo de flúor, ¿no? Si hay una variedad inmensa, aquí no está todo, inmensa, pues, una variedad inmensa, ¿no? Por eso es que se tiene que indicar, ¿no? Y es inerte, o sea, no participa en el proceso, solamente participa como soporte, ¿no? Y facilita el proceso de, en este caso va a ser en el cátodo, ¿no? Vamos a ver si cumple o no cumple. Lo que yo quiero es establecer que cumple o no. Y se asume que si está a este lado, o sea, si tú tienes que ver las partes en este caso del elemento galvánico, si está en este lado derecho, después ¿cómo se llama? De la doble raya, ¿no? Aquí necesariamente cátodo. Y esto es reducción. Esto es reducción. Necesariamente es reducción. ¿Sí? Ahora, si tú aquí, en el lado izquierdo, tienes este proceso, necesariamente aquí es ánodo. Y esto es oxidación.
tú tienes que pensar que aquí se da la oxidación. ¿Sí? Ya, ahora, bueno, la primera es falsa. Ahora, en ese sentido, hay que corroborar acá. Este proceso que está acá, este proceso que está acá. ¿Estará bien este proceso? Sí, está bien. Ya, entonces sería un proceso de oxidación, Ujú. ¿sí? Sí, creo que Oxidación. ¿Y dónde se encuentra este proceso? Acá, en la izquierda, ajá, oxidación, pero ¿sí? Entonces es correcto. Entonces es correcto, ¿sí o no? ¿Sí? Porque sí, se está profe. oxidando de zinc, pasa a zinc más 2. Es una oxidación. Ya. Entonces, ahora, acá, ¿habrá una reducción acá? ¿Podría ser una reducción? No, pasa de menos a cero, no. Tiene que estar al revés, profe. Por eso hay que distinguir si es un proceso de reducción o de oxidación. Acá, tú tienes bromo menos, y pasa aquí a bromo 2 0 más 2 electrones. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Este es un proceso de oxidación. ¿Sí? Este es un proceso de oxidación. Bromo menos 2 electrones que pasa a bromo 2 0. ¿Sí? Sí, profe. Así como está, es un proceso de oxidación. Entonces veamos al revés. Entonces, si este es un proceso de oxidación, su potencial, escucha, su potencial 2, estándar 2, nos está diciendo que de oxidación, en este caso, es de menos 1,065 voltios. ¿Sí? Ahora, si fuera de reducción, le cambio yo de sentido, o sea, bromo 2,0 pasa más 2 electrones, pasa a bromo menos. Entonces, se convierte en potencial de reducción. O sea, reducción, y va a ser más 1,065. Más 1,065. ¿Sí? Más 1,065. Lo mismo en la primera, por eso yo te preguntaba, esto me quite, que sí está claro porque es oxidación. Entonces acá el potencial de reducción es igual a menos 0,763. Menos 0,763. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el potencial de reducción menos 0,763. Por eso la primera era falsa. Por eso la primera era falsa. ¿Ya? Entonces, acá sí, como reducción, esta es oxidación. Si yo lo tomo así, va a ser oxidación. Pero acá no se da oxidación, acá se da reducción. ¿Ya? Ahora, me tengo que verificar, ¿no? Lo que pasa es que aquí me dieron el potencial de oxidación. O sea, el dato es que me están dando potencial de oxidación. Y no está mal. Y yo estoy verificando si es de oxidación. ¿Cómo lo convierto a reducción? Le cambio de signo. Entonces, la reducción es esta. Pues quiere decir que aquí se da reducción. Se da reducción en este sentido. O sea, de bromo líquido pasa a bromo menos 1. Y esto sí es una reducción. Ahora, la diferencia de potencial va a ser 1,065 menos 0,763, ¿no? ¿No? Entonces me sale como alrededor de 1,7, ¿no? 1,7 o sea, básicamente sería 5, 8, 8, 6, 6, 12, llevo una, 7, 8, 1,828 voltios.
Y eso está bien, porque si esta es correcta, si toda esta expresión es correcta, su potencial debe ser mayor que cero. Y 1,828 es mayor que cero, ¿no? Mayor que cero, ¿no? Es espontáneo. El proceso es espontáneo. Y correcta la expresión. Ya, lo que pasa es que aquí han dado como potenciales de oxidación. O sea, no nos indica que son potenciales de oxidación, ¿no? Y convertirlos a potenciales de reducción, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me dice que es correcta. Por ejemplo, yo vi en las 6 de clase que la última, por ejemplo, la E ponen en la parte del gato, ¿no? Del +3 a +2. O sea, tiene que estar en ese orden, de mayor a menor para que sea correcto. Entonces, ahí está yendo de -1 a 0. Tendría que ser al revés. Eso era mi duda. En donde de +3 a +2, ¿dónde dice +3 a +2? Ah, en las 6 de clase, por ejemplo, que tendría que estar al revés. Por ejemplo, el BR2 tendría que estar a la izquierda y el BR A menos ver, 1 a la vamos derecha. en la 6 de la, de la que se ha hecho. Acá. Ajá, al final, por ejemplo, en la parte del cátodo, al final, en la E, dice de +3 a +2, o sea, en ese orden, de mayor a menor. Es Igual porque es debería reducción. estar. Es que es Ajá, reducción. igual debería estar en la otra, en la que le pregunté. 0 -1. Por eso decía que era falsa. A ver, acá están los potenciales ¿cómo se llama? Los potenciales de reducción. Estos dos son potenciales de reducción, ¿sí? Ya, y tenemos cobre en oxidación a cobre +2. Y de hierro, observa, mira, de hierro +2 pasa a +3, ¿no? Porque es una reducción. No que diga, no, en ese sentido sería una oxidación, pero de hierro +3 a +2 pasa a hierro +2. Y lo coloca ahí como, ¿no? A ver, ya no sé, la pregunta es, ¿tú quieres decir Por el orden, más que nada. por el orden, ¿no? Ajá. En Si el, gana, entonces acá se está oxidando y pasa a -1 a bromo 0, ¿no? A bromo 0. Por la disposición, ¿no? No, es que en la construcción de electrodos yo te podría decir, ¿no? Porque yo no he visto ningún tipo de estos electrodos, ¿no? La separación indica que lo separa acá, ¿sí? Lo separa, pero tú tienes que entender, hay que entender que los electrones vienen así, o sea, de acá viene un flujo de electrones acá, viene un flujo de electrones acá, y estos electrones llegan al platino, ¿sí? Llegan al platino. ¿Está bien? Entonces, esos electrones lo va a recibir primero el bromo acá. El bromo. Lo recibe acá, ¿ves? A través del platino. O sea que el bromo 0 tiene que estar cerca al platino. Y luego de eso, solamente está indicando de que de alguna manera u otra hay una separación acá. Una separación que no permite que se mezcle, ¿no? ¿No? El bromo -1, ¿no? Y otro, ¿no? Porque este bromo va a ser líquido. ¿No? Va a ser líquido. Entonces, lo que está indicando solamente que te está separando, pero al final, ¿quién recibe ¿no? el
Los electrones es el bromo 2, el bromo 2, por eso te va a dar bromo menos. Ahora, difícilmente que el bromo menos 1 vaya a recibir los electrones, ¿está bien? Porque no se va a reducir, está en forma oxidada. De forma oxidada, difícilmente que se reduzca, ¿no? Ahora, en la otra, ¿no? En la otra, ¿no? Porque aparentemente depende de la construcción del electrodo, ¿no? Acá, ¿no? Como lo está planteando, ¿no? Inclusive, básicamente, este es el electrodo, esto de acá, ¿no? Esto seguramente es un sistema que contiene hay vidrio poroso, que de alguna manera u otra, y está conectado al cable. Entonces vienen los electrones, entonces mm, sí, ¿no? No puede ser así. Hierro más 2, hierro más 3, no me envió la... Sí, tiene razón. Acá es hierro más 2, porque si se va a producir la reducción del hierro más 3, entonces ahora sí estoy, ¿no? Entonces acá es hierro más 3, el cable va a estar conectado, ¿no? Eh, la solución acuosa de hierro más 3 va a estar al flujo de electrones que proviene, o sea, el flujo de electrones viene así, electrones va a viajar así. Entonces, ¿a dónde llega primero? Acá al hierro más 2. Entonces, ¿cómo llega? Porque no nos indica que hay que platino, no nos indica nada, o sea, ¿no? Yo, como digo, difícilmente se conoce la tecnología de los electrodos. Entonces, como está llegando acá, ¿no? De repente acá a veces se coloca un electrodo de plata, ¿no? De plata, ¿sí? De plata, ¿sí? Pero no lo indican, ¿sí? Porque es un puntito nada más. Entonces, entrega los electrones y lo que pasa, lo que sucede que de hierro más 3 pasa a hierro más 2. Esto se va, ¿no? A hierro más 2, ¿no? Así debería ser la expresión, ¿no? Así debería ser la expresión, ¿no? Sí, pero lo están considerando ahí como eh, positivo porque de alguna forma u otra aquí se está dando la reducción. Aquí se está dando la reducción, ¿no? Como digo, muchas veces lo sacan de textos que a veces quieren hacer no, una información pues difícil, pero no saben cómo es la construcción del electrodo, ¿sí? Entonces, ahora, sin reducción, porque se asume que siempre se toma el potencial de reducción mayor, o sea, 0,77 es mayor que 0,34. Entonces, aquí se da la reducción entre hierro más 3 y hierro más 2. ¿Cómo está conectado, no? Como le digo, el flujo de electrones, acá solamente está indicando que de alguna manera u otra llegan los electrones, llega al más 3 y se convierte en hierro más 2. ¿Sí? Porque tendríamos nosotros que ver el electrodo, pero esta es reducción, ¿sí? Por eso yo les digo, ¿no? Guíense por, ¿cuál es reducción? Aquí va a ser, si bien este es también potencial de reducción, acá en este lado se da la oxidación, aquí se da la oxidación y aquí la reducción, ¿no? Tienen que darse de esa forma. ¿Y cómo yo sé dónde va la reducción? Por el potencial, ¿no? Yo tomo el mayor potencial, va a la reducción y el menor potencial de reducción va a la oxidación, ¿no? Va acá. De esa manera tienes que guiar, ¿sí? Ahora, si no te indican una especificación acá de cómo está llegando los electrones, en este caso, para que se produzca la reducción, lo tomas así, porque realmente no, no, difícilmente creo que acá sepan la tecnología de los electrodos, ¿no? Este es un electrodo especial. Este es un electrodo especial, hierro más 3 e hierro más 2, ¿no? Es un electrodo especial, ¿no? ¿Sí? Un electrodo especial.
¿sí? Entonces, todo depende cómo llegue el flujo de electrones, ¿no? Y lógicamente el flujo de electrones va a llegar al hierro más 3 para convertirlo en hierro más 2, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, sí, gracias. Ya, muy bien. O sea, ahí solamente piense usted que llega a los electrones y todo va a depender de la especificidad del electrodo, ¿no? Son electrodos, uy, hay diversos tipos de electrodos. Pero nadie conoce todos los electrodos porque son carísimos, ¿sí? Son carísimos, ¿sí? Y hay veces no te indican muy bien cómo es ¿no? Acá solamente guíate, si es reducción, entonces, y si es reducción, tienes el mayor potencial estándar, ¿ya? Y eso vale, ¿no? Y eso vale, ¿no? Por eso es que ahí lo han tomado como correcto, ¿no? Como correcto, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? Acá había una corrección, no sé si lo han corregido, es oro, cero, lo han puesto ya ahí. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Dígame, señorita. ¿Cuál Eh, ejercicio? en la 3 de propuestas de la mano. 3 de propuestos, ya, a ver, vamos a ver, 3 de propuestos, a ver, yo lo tengo acá un ratito porque lo tengo en otro sitio. Ya, volvemos a la misma pregunta, ya, está bien. Sí, porque también han preguntado esa. Acá, esta es la 3 de propuestos. Ya, yo lo tengo acá, separada. ¿Qué dicen las 3 de propuestos? Vamos a ver. Propuestos, no, esta es la de propuestos. Acá tenemos las dos semireacciones, como ustedes pueden ver ahí. Acá. Yo lo he copiado y lo he pegado, ¿sí? Es la que está acá. La primera, que es esta que está acá, ¿no? Y la segunda, ¿no? Aquí 4 protones más 4 electrones se produce hidrógeno, ¿no? Y la reacción global es esta, la que se produce ahí. Ya. Entonces, dice ahí, ¿no? Dice, en ese sentido, la primera, dice el potencial estándar de la celda es de
1,23 voltios, ¿ya? Pero ahí los valores de los potenciales estándar tenemos nosotros. Para el hidrógeno tenemos ahí 0, ¿sí? Y para en este caso para el agua, que produce oxígeno, 1,23. La pregunta es, ¿dónde se produce la reducción? La pregunta es, ¿dónde se produce la reducción? Entonces, la En el reducción se hidrógeno. produce acá, sí, acá. No, acá, según las dos reacciones, las dos semireacciones, acá la primera y la segunda, según las semireacciones, la de reducción es esta, la Ujú, segunda. sí. La segunda. O sea, aquí el potencial estándar de 2 sale es 0, 0, en este caso 0 voltios. Y la primera, el potencial estándar de reducción de, en este caso, es aquí lo tenemos como de oxidación, que sería, ¿cuál es el valor? 1,23. 1,23. Eso es lo que nos han dado como dato, ¿sí? Uno que nos han dado como dato, ¿sí? Eh, o Profe, pero ahí ese O2, o sea, este es de reducción, es de en el reducción. potencial está en datos que dice potencial de paréntesis O2, hashtag, o no, ese Agua, ahorita H2O. Ya, entonces, pero ese O2 no es como un cero y el H2O, ese O es como -2 no, y acá sería es reduciéndose. oxígeno, se refiere al oxígeno acá, que se libera, acá se libera oxígeno. El agua se descompone en oxígeno más 4 protones. Oxígeno, la reacción es así, 2 veces agua que se descompone en oxígeno más 4 protones, más 4 protones, ¿sí? Ujú. Entonces, acá, de acá se pierde 4 electrones. Eso es lo que nos está dando aquí como dato. Sí, profe, eso sí entiendo, solo que, bueno, a mi parecer, ese potencial que dice abajo, ¿no? En la parte de abajo dice datos, ese potencial de O2 y esa rayita H2O debería primero ir H2O y luego O2. Ya, usted quiere escribirlo así, H2O. Ya, la Ajá, pregunta y era O2, sobre ¿afecta en eso. algo, profe? Ajá, exacto, ¿afecta algo si lo Eh, ponen así o no afecta? bueno, aparentemente, lo que pasa es que tenemos, lo que yo te quiero que verifiques acá, si es reducción y oxidación. A eso yo voy, justamente. Sí, eso sí lo entiendo, profe, No, pero el no me otro es lo estás que me confundía. entendiendo. Esta de acá, ¿es oxidación o reducción? La Oxidación. primera. Oxidación y el potencial que te están dando ahí, ¿cuánto te dice? 1,23 voltios. Ujú. Ya, entonces, ese es de potencial de oxidación. Y acá tú tienes abajo tienes la reducción. Entonces dice, ¿no? La reducción de los protones que se convierte en hidrógeno. Este es potencial de reducción, ¿sí? Potencial de reducción. Ya, entonces tú siempre restas para hallar la fuerza electromotriz, para hallar la fuerza electromotriz, tú hallas una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Una diferencia de potencial y tienes que restar el potencial estándar de reducción de la primera, menos el potencial estándar de reducción de la segunda, ¿no? Donde se produce la oxidación. ¿Sí? Potencial estándar de la segunda, de reducción de la segunda. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está como potencial de oxidación. ¿Ya? Si tú la conviertes en potencial de oxidación, de reducción, cambia el sentido. Cambia el A ver, sentido. sí. Claro, el sentido va a ser menos 1,23. Menos 1,23. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto sale? Dice acá. ¿Qué dice ahí? Dice, el potencial estándar de la celda es de 1,23 voltios. ¿Cuánto sale? Mm, nos llegan.
Negativo. ¿no? Menos Entonces, uno coma claro, veintitrés. entonces te va a salir menos 1,23, ¿sí o no? Menos 1,23, ¿sí? Entonces no debe salir negativo, ¿sí o no? No debe salir negativo. Pero ¿qué dice la proposición ahí? Dice A es el potencial estándar de la celda, 1,23 voltios, ¿sí? Entonces eso es incorrecto, ¿sí? Luego la segunda dice, la descomposición del agua es un proceso espontáneo. ¿Será espontáneo aquí? No, es negativo. Claro, no, también es falso, ¿no? ¿Sí? Luego dice, con la carga equivalente de 8 Faraday, dice, ¿no? Con la carga equivalente de 8 Faraday, dice acá, lo que no entiendo, dice, se desprenden 8 gramos de hidrógeno, 8 gramos de hidrógeno. Entonces, se supone que una mol de hidrógeno, o mejor dicho, acá 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno, ¿cómo se llama? Producen 4 moles de electrones. Moles de electrones, aquí está, dice, ¿ve? Acá está, 4 moles de electrones, 2 moles de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros tenemos que, por ejemplo, por cada mol, por cada mol de electrones es 96.500 Coulomb. 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 Entonces, por 4 moles de electrones vamos a tener 4 por 96.500 Coulomb. Coulomb. Y esto sería igual a o equivalente a 4 Farad. A 4 Farad. ¿Qué dice ahí en la expresión, no? Dice 8 Faraday, por 8 Faraday se desprenden 4 gramos. Por 8 Faraday se desprenden 4 gramos. Ahora, acá yo tengo 2 moles de hidrógeno que se producen por 4 Faraday, pero la masa molar del hidrógeno es 2 gramos, y 2 gramos por 2 sería Y 4 4 gramos. gramos. En total 4 gramos. Quiere decir que 4 gramos se producen por 4 Faraday. 8 Faraday, 8 8 gramos. Faraday X, ¿no? X, esto va a ser 8 por 4 entre 4, ¿no? Se simplifica, me va a dar 8, ¿no? 8 gramos, ¿sí? Entonces hay que ver si es correcta esa expresión. ¿Sí? Por 8 Falso. Faraday se produce 4 gramos. Falso, pues se produce 8 gramos. Se produce 8 gramos. Falso, ¿sí? Ujú. Y la otra, la D, dice, en el ánodo se forma hidrógeno. Estamos viendo que aquí dice reducción. Acá, Cátodo. para que se forme el hidrógeno se tiene que dar una reducción, ¿sí? Entonces, esa reducción, ¿dónde se produce? En el cátodo. Y acá dice, en el ánodo se forma hidrógeno. Falso. Falso, eso también es falso, ¿sí? Dice, la semirreacción que ocurre en el cátodo, ¿no? En el cátodo se debe reducir el agua. Aquí está, ¿no? Lo que pasa que aquí la han reducido a partir, según esta semirreacción, como protones y que produce hidrógeno, pero en realidad es agua que se reduce, ¿no? Que se reduce, ¿no? A hidrógeno, iones oxidril, iones oxidrilo, ¿no? Aquí son dos electrones, aquí van a ser dos grupos OH, ¿no? 2 más 2, 4 hidrógeno, aquí faltarían 2. Y esa sería la semirreacción, ¿no? Pero acá la han puesto, bueno, con el doble la han puesto. Acá, si multiplicas aquí por 2, ¿no? Lo han puesto con el doble, sería 4 moléculas de agua más 4 electrones más 2 hidrógenos más 4 OH menos, ¿sí? ¿Sí? Que es lo mismo, sino que la han dividido entre 2, ¿no? La han dividido entre 2, ¿no? Y eso es correcto, es lo que dice acá, ¿no? La E, ya.
¿Alguna otra pregunta? El proceso de la reacción total no es del cátodo, ¿no? Pero en el cátodo no hay OH, ¿o sí? No, lo que pasa que aquí lo han hecho de esta manera la reducción, han hecho la reducción de los protones solamente del agua, ¿no? Le han sumado 4 electrones y han producido hidrógeno, pero en realidad es esta ecuación iónica la que está acá, la que está acá, ¿sí? Y ahí hace la suma, ¿no? La suma en la E. Lo que pasa que en la opción E, acá en la proposición de la pregunta, no, o sea, yo no lo tengo acá porque esta es la PPT. En la semireacción no propone, ¿no?, la reducción del agua como lo estoy mostrando acá. Pero él dice, la semireacción que ocurre en el cátodo, o sea, la correcta es la que te he mostrado. Esa es la opción E, que es la correcta. Que es la correcta. Ah, ya, entonces en lo que está Y en lo el que está ejemplo ahí en solo la es proposición, hidrógeno, un poco que lo fórmula han, lo general. han adecuado, lo han adecuado para poder obtener la reacción global, ¿sí? Ah, ya, sí, 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 entiendo. Ya, pero en realidad la semireacción es esta, la que está ahí, dice la E, la semireacción en el cátodo es eso, o sea, la reducción del agua, ¿no? La reducción del agua. Ok, profe. En la 4 la proposición 3 ¿podría ayudarme con eso que dice PT? Es Creo que es platino. lo que pasa que ese es hay electrodos ¿cómo se llama? Ya, no estoy saliendo, vamos acá. En los diferentes tipos de electrodos tenemos electrodo de grafito, electrodo de platino. Lo que dice ahí en la 4 dice PT significa platino, porque la celda, el elemento galvánico está así, ¿no? Sin más 2, ¿no? Slash. Y luego viene acá bromo 2, bromo menos, líquido, sí, ¿no? Líquido, acuoso que diga, acuoso. Y aquí líquido, ¿no? Sí, bromo 2 creo que está ahí, ¿no? O bromo después, ¿no? Además, el primero bromo. ¿Sí? Bromo menos acuoso, slash bromo 2 líquido, y luego viene platino. Platino. Lo que pasa es que tenemos electrodos inertes. Este es el metal, nada más conductor de la corriente eléctrica. Es el metal. Es un metal inerte. Metal inerte. Y por eso se le llama electrodo inerte. Pero en realidad lo que produce en este caso, en este lado, al lado derecho, ¿no?, de la semicelda, esta es la semicelda, se produce la reducción. La reducción. ¿Sí? Entonces se debe entender que el flujo de electrones viene de acá, del ánodo al cátodo. Así viene el flujo de electrones, ¿no? Entonces los electrones llegan y el platino da los electrones de tal manera que los pasa al bromo líquido, y ahí se produce la reducción. Entonces, de tal manera que el bromo 2 más 2 electrones se convierte en 2 bromos menos 1. Y eso es la reducción. La reducción. Pero el platino solamente es el metal, ¿no? El metal que soporta, ¿no? Como soporta. Esto de acá, esta rayita, esta paralela que está acá, significa que de alguna manera esto está separado, o sea, porque no sabemos las especificaciones de los electrodos, pues. Hay los electrodos especiales, ¿no? Y realmente en los libros casi no se da esa tecnología. Pero esta rayita representa de alguna manera u otra un material poroso que de alguna manera u otra genera una interacción entre el bromo menos acuoso y el bromo 2 líquido, ¿ya? Y
Al recibir los electrones, automáticamente se convierte en bromo menos 1, ¿no? Bromo menos 1. Ya, entonces, y este es un proceso de reducción. Lo que tienes que guiarte acá, que es un proceso de reducción, ¿ya? Y si es un proceso de reducción, esto es correcto. Y en el otro se da es el ánodo, aquí se va a dar la oxidación. La Profesor, una oxidación. consulta. Sí, dígame. Es que el potencial de reducción del zinc ahí decía que era mayor que el de bromo y por eso yo pensé que el zinc se reducía. A ver, Y, o sea, vamos no a tendría ver. sentido. Por eso, está bien lo que estás planteando. Está bien lo que estás planteando. Vamos a comprobar, porque yo estoy guiándome, ¿no? Hasta donde veo, y digo, esta es la reducción y aquí es acá es sin más 2. Vamos a ver si cumple o no cumple. ¿Dónde dice el potencial? Quiero ver el potencial, porque ¿cuánto es el En el ejercicio potencial? lo dan, le ponen más 0,763 Ya, voltios y en entonces, el bromo le ponen por eso menos. mismo, vamos a resolver el problema. Pues sí, ya. Como primero me preguntaste del platino, yo aclaré lo del platino, que es un metal inerte, funciona como electrodo inerte, pero transporta los electrones para que se dé la reacción el proceso de reducción, ¿sí o no? Ya, ahora, tenemos acá, si yo lo tengo acá, porque no, como en la PPT no dan estos ejercicios, entonces yo tengo zinc sólido y tengo acá que pasa a zinc más 2, ¿sí? Y más dos electrones, ¿sí? Ahora, este potencial es de 0,763 voltios, ¿sí? ¿Está bien? Y el otro, el del bromo, el del bromo, hay que ver acá, bromo menos 1, y acá bromo 2 líquido, ¿sí? Más 2 electrones, y el potencial estándar es de menos 1,065, ¿sí? Voltios. ¿Ya? Entonces, hay que llevar esto a potenciales de reducción. Acá como está, es un potencial de oxidación. Este es un proceso de oxidación, así como está acá. ¿Sí? ¿Sí? El proceso de reducción sería de esta manera: sin más dos electrones a sin 0, entonces ya no va a ser más 0,73, sino que va a ser el nuevo potencial de reducción 1, le vamos a colocar acá, es menos 0,763 voltios, ¿sí? Porque así como está, es un potencial de oxidación, ¿sí? Y en el otro, acá, bromo 2 líquido más 2 electrones, esto sería bromo menos 1 acuoso, y el potencial de reducción 2 igual a, en este caso cambia, ¿no? 1,065 positivo. ¿Está bien? Entonces, si hay la fuerza electromotriz, porque así se le llama, o la diferencial de potencial, ¿no? De los electrodos, va a ser 1,065 menos 0,763. Aproximadamente eso nos va a salir como 1,8 voltios. 1,8 voltios. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí el que ha propuesto el problema, si tú ves, estas dos reacciones son de oxidación y estos potenciales deben ser potenciales de oxidación, necesariamente. Ahora, se debería haber escrito como potenciales de reducción, pero un poco para que manejen ustedes, hagan un poco de, ¿cómo se llama? De, no, neuroplasticidad.
y un poquito se problematice, ha puesto potenciales de oxidación y ustedes siempre deben trabajar con potenciales de reducción, ¿sí? O sea, siempre debemos llevar a potencial de reducción porque si no, no nos va a salir el problema. Esa es la idea, ¿sí? Ese es el consejo, ¿no? Ya, ¿y qué dice ahí? Dice, el potencial estándar de la celda es 0, menos 0,302, no puede ser, ¿no? Sale 1,8, sale 1,8. El diagrama de la celda, ¿no? El diagrama de la celda, ¿ves? Acá es verdadero, dice sin sólido, sin más 2, luego doble slash, lo que hemos puesto arriba, slash bromo líquido y el platino. ¿Por qué he puesto el bromo líquido cerca al platino? Porque el bromo va a recibir los electrodos, los electrones que diga, y se convierte en bromo menos, ¿sí? Dice, el flujo Ay, de profesor, electrones. gracias. Dice, el Profe, flujo de electrones va del ánodo al cátodo. Sí, pues el flujo de electrones va desde el ánodo, la oxidación, hacia el cátodo. Ya, eso es correcto también, ¿sí? Ya, y ahí dice, hay dos opciones, ¿no? La A y la C, ¿no? La A dice falso, verdadero, verdadero, y la C también dice falso, verdadero, verdadero, ¿no? Bueno, lo importante es que sea aclarado, ¿no? Profe, profe, ¿eso ¿podría de ser las 7 de espontaneidad clase y solo yo se de ve con propuestas? el... A ver, las dos están preguntando. Sí, solo lo de espontaneidad es cuando la diferencia potencial es positiva, es espontáneo, ¿no? Ah, claro. Esto, si yo compruebo que en este caso la fuerza electromotriz, así mejor como fuerza electromotriz, sale 1,8 voltios, esto es mayor que cero, el proceso es espontáneo. Espontáneo. Ya, profe, Espontáneo. gracias. Muy bien, muy bien. Ya, Profe, ¿podría ser las 7 de clases, la C y la E y la 2 de propuestos? ya, un ratito. Tengo que marcar un ratito. ¿Cuál me decía? ¿Cuál este ejercicio? En la 7 de clases, lo que es la C y la E y en la 2 de propuestos. Las 7 de clase, ya. Vamos a ver las 7 de clase. Ya, las 7 de clases. ¿Acá qué dice? Al respecto, dice el proceso, no, el proceso electroquímico, las 7 de clases, a ver, un ratito. Ya, es de la placa esa, ¿no? Sí, Sí, profe. ya. En- Acá tenemos el proceso electroquímico de corrosión es natural y espontáneo, no deseado. Se establece como cuando en una superficie de metal se establece una diferencia potencial en zonas muy próximas a estar en contacto con el óxido, la humedad del medio ambiente, formándose óxido. Al respecto, selecciona la alternativa correcta. A. Uno representa, o sea, esto dice, representa el cátodo, donde se produce la reacción de oxidación. ¿Eso será correcto? ¿Eso será Ujú, correcto? sí. En el cátodo se produce Ah, no, perdón, no, esa es oxidación la reducción. y reducción. Entonces, eso es falso, ¿sí o no? ¿Sí? Falso. Los electrones fluyen desde el área catódica hacia el área anódica. ¿Será eso correcto? Ánodo, cátodo. ¿Sí o no? Tiene que ser desde el No, ánodo hacia el cátodo. Lo hemos el visto, cátodo. que lo acabamos de ver. Eso también es
falso, ¿sí o no? El proceso electroquímico permite que se pierda hierro de la pieza metálica. ¿Será cierto eso? ¿La C? ¿Será cierto? Profe, eso es lo que me trae duda, porque es una parte que dice se lleva a cabo la corrosión del hierro. ¿A qué se refiere con corrosión del hierro? Si ustedes ven en casa, ¿no han visto los clavos? ¿Han visto los clavos cuando están nuevos? ¿Sí o no? Están nuevitos, brillan, ¿sí o no? Ujú, sí, sí, sí. Y cuando hay corrosión, los clavos se vuelven medio marrones. Se vuelven marrones, Ah, ¿sí? como pierden, ¿no? Algo así. Claro, marrones, en marrones hay que poner algo acá, Ah, un color medio marrón, así, o amarillento, ¿sí? O anaranjado. Ese es el óxido de hierro. Ese es el óxido de hierro. Hay veces se pone medio rojizo, ¿sí? Y si tú lo lijas, entonces ya perdió hierro el clavo. Aquí el clavo, por ejemplo, tenía una masa 1. Si tú lo lijas y lo pesas, aquí vas a tener una masa 2 y la masa 1 va a ser mayor que la masa 2. O sea, se ha perdido hierro bajo la forma de óxido, bajo la forma de óxido. Por eso se evita justamente la corrosión del hierro, porque muchas piezas contienen hierro, ¿ya? Entonces se forma ese óxido y se evita porque se va corroyendo, en los autos se va corroyendo y la lata del auto se puede agujerear, no se puede hacer hueco por la corrosión. Entonces, por eso dice que se pierde hierro, ¿ya? O sea, ya no sería el metal que está en la superficie del clavo, sino, ¿no? Sería el óxido de hierro y eso debilita el material, ¿no? Debilita el material. ¿Sí? Entonces, eso es correcto, eso es verdadero, correcto. El potencial de reducción del electrodo 2 es mayor que el potencial de reducción del electrodo 1. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? sí. Eh, No, no. No, no, no. ¿Y dónde se produce la reducción? Pero, profe, ¿esto es galvánico o electrolítico? Para saber si el Es- potencial debe ser mayor o no, menor que no es cero. galvánico, es electrolítico. Entonces es menor que Es un cero. proceso. Es menor que cero. No, pero Entonces debe ser primero guíate por dónde se produce la reducción. en el cátodo. ¿Dónde está Reducción. el El cátodo? primero. El primero, este es cátodo, cátodo. Ujú. Y el otro, ¿qué viene a ser? Ánodo de oxida. Acá dice más 4 electrones, va a ser oxidación. Va a ser oxidación, ¿sí o no? Entonces, si aquí es oxidación, siempre el potencial de reducción del cátodo, o no se olviden, el potencial de reducción del cátodo siempre va a ser mayor, a pesar que aquí es oxidación, que el potencial de reducción del ánodo. Aquí es la reacción anódica. Sí, pero tenemos que medir a partir no del potencial de oxidación, porque a veces nos dan potencial de oxidación, tengo que convertir a potencial de reducción, ¿está bien? Pero siempre el potencial de reducción del cátodo, este de acá, es mayor que el potencial de reducción en el ánodo, es mucho mayor. Por eso es que la diferencia de potencial sale mayor que cero, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo ahí? El potencial de reducción del electrodo 2 es mayor que el potencial de reducción del electrodo 1. Falso, eso es falso. Eso es falso, ¿sí? Ya. Y dice, el peso o Profe, si masa sea equivalente. galvánica o electrolítica, siempre el cátodo va a ser mayor que el ánodo. Estamos hablando de potenciales de reducción. Ujú, Quiero que me sí. entiendan. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando, de potencial. Acá lo que dice, el potencial de reducción Ah, ya, claro. Ya, sí entendí. es mayor que potencial, estamos hablando de eso, por eso, ¿sí? Ah, claro, por eso mayor, A eso sí, se sí. refiere, porque a veces se plantea un proceso, pero hablan en las opciones, hablan un poquito que se salen de fuera del punto y entonces eso hay que considerarlo, ¿no? ¿Sí? Ya.
Ahora, dice el peso o masa equivalente del hierro es el peso atómico entre 4. ¿Será cierto eso? No, dos. Lo que pasa es que ahí han puesto Falta significar, ¿no? hierro acá, 2 veces hierro, 2 veces hierro, acá 2 veces hierro más 2 más 4 electrones, ¿sí? Pero acá dividimos, ¿sí o no? Entonces va a ser hierro 0 a hierro más 2 entre 2 electrones. Entonces el peso equivalente gramo va a ser igual. Hierro más 2, que sería aquí hierro, ¿no? Hierro o hierro 0, no sería entre 4, sino sería entre 2, ¿no? Entre 2. ¿Sí? Profesor, ¿el potencial de la celda solo está en los procesos galvánicos o también está en procesos electrolíticos? A ver, no me estás entendiendo, estás como en el potencial de la celda es en los elementos galvánicos. En los procesos Ujú. electrolíticos no, sino que aquí te habla del potencial del electrodo. Por eso te digo, no confundas. Potencial del electrodo, de reducción del electrodo y el potencial de reducción del otro electrodo. Si estuviera como en ese sentido, la diferencia de potencial debería ser mayor, ¿sí? Claro, eso sí lo entiendo, solo que me confundía porque siempre pensé que iba a Uno estar es en el galvánico. electrólisis y otro es que en electrólisis no se puede hablar de fuerza electromotriz, Claro, está bien, solamente en el profesor. elemento galvánico. Muy bien. Yo ya estoy en horas jóvenes, ¿sí? Ya son las 7 y tengo clases, ¿ya? Ya, entonces me Profesor, despido. ¿podría decirme cómo decir cómo hallar el espesor? ¿Hay una fórmula algo o tengo que sumar masa, algo Eh, así? Tiene que, por la densidad, puedes utilizar la densidad directamente. La Ya hay una densidad, densidad, a ver, la densidad, una pista me podría dar a y ya ver, yo la busco. densidad, le doy, densidad es masa sobre volumen, ¿sí o no? ¿Está bien? Ujú, sí. Ahora, el volumen es igual a la masa entre la densidad, ¿sí? Ahora, pero el volumen, si tú tienes digamos, un cuerpo que tiene un grosor, ¿sí o no? Un grosor, ¿sí? Este es el grosor. Este de acá, L va a ser el grosor. Y acá tienes un área A1 y por el otro lado un otro área A2. ¿Ya? Las dos áreas son iguales, vamos a asumir que área 1 igual a área 2, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser igual, como las dos áreas son iguales y en este caso para el problema, tienes que ver 2 veces el área, mejor dicho, 2 veces el área multiplicado por L, te va a dar el volumen. ¿Me entiendes? Ujú, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque son 2 veces porque por cada lado se produce la cantidad de sustancia, ¿sí? Reemplazas y la masa va a estar en relación a justamente 2 veces el área en ese sentido, ¿no? Y reemplazas y sacas L, ¿no? Sacas L. L va a ser masa entre 2 veces el área por L, ¿no? Que diga reemplazamos volumen 2 veces al área Ah, ya, ya, sí, sí, ya vi. por densidad, y ahí sale todo, ¿ya? Eso sale el espesor, de esa manera, Ah, ok, ¿ya? profe, queda claro, gracias. Ya, muy bien. Me despido porque ahorita tengo clases. Voy a tomar una foto a la... Muchas, muchas gracias, jóvenes, por las preguntas. Mucho gusto. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, gracias. profe. Gracias, muy bien.